Esperamos que podamos compartir las experiencias, ya que acá en mi país todavía no existen suficientes experiencias como para poderles contar más allá de haber hecho los GANs básicos, pero aún no aplicamos en los huertos como tal. Simplemente estamos en un primer aprendizaje teórico y evidentemente nos gustaría mucho ir hacia la práctica. En eso nos ha ayudado bastante el grupo en cuanto a contar sus experiencias, las personas que ya han tenido, digamos, testimonios. Ayuda mucho a incrementar la confianza en la tecnología. Hoy voy a presentar lo relacionado al tema del enjagüe de las semillas con el agua de GANS. Así es que voy a pedir compartir pantalla. Muy bien, como ustedes conocen ya, esta es una traducción de unas presentaciones desarrolladas por el grupo Keshe de Australia. Y lógicamente las infografías y el material que se presenta es producto de las experiencias de ellos en cuanto al manejo de la tecnología de GANs, con los GANs. Entonces, mediante este material y la teoría que se desarrolla, vamos a tratar de comprender las ventajas que se obtienen con el remojo en el agua de GANs. Aquí quizás para las personas completamente nuevas en el tema, hay que diferenciar entre agua de GANs, que viene a ser el agua plasmática, y los GANs en sí mismos. Quiere decir que en el proceso de producción de los GANs, una fase está dada por el lavado de los GANs y esa agua que se emplea en lavar los GANs no se la bota, sino que se la ocupa como agua plasmática, como agua energizada, y esa es justamente la que se usa en el enjagüe de las semillas. Por lo tanto, sus efectos que se pueden observar en el crecimiento de las plantas y sobre todo, más que nada, se observa en el poblamiento y engrosamiento de sus raíces. Quiere decir que, en cierta forma, aparentemente casi la diferencia entre el agua normal sin tratamiento, sin energización plasmática, casi da los mismos resultados que con el agua de GANs, pero en cambio a nivel de las raíces el cambio es altamente notorio, como vamos a ver a continuación en las infografías. Entonces aquí tenemos un ejemplo de remojo de las semillas de rábano en el agua de plasma líquido de lavado del GANs de dióxido de carbono durante 12 a 24 horas. En el caso de la comparativa, como dije, no es muy notorio entre las dos tipos de pruebas, entre el agua normal y el agua con plasma. No hay una diferencia notable, pero ya había anticipado que las raíces, en cambio, sí muestran un efecto sumamente notorio en el caso de esta experiencia
en Australia. Entonces aquí tenemos en la parte superior el enraizamiento con agua normal y en la parte inferior el resultado final con el enraizamiento provocado ya con las semillas enjaguadas en el agua de Gans. Se puede ver claramente el poblamiento del enraizamiento mucho más intenso que con el agua normal. Como el agua de plasma en una proporción de 20:5 es capaz de provocar un poblamiento de raíces y por lo tanto las plantas tienen una mayor capacidad de recoger lo que se podría entender como los campos gravitacionales de energía a través de su contacto con el mundo viviente energético del suelo. Y entonces el gas de dióxido de carbono es el que establece la conexión entre los elementos de los aminoácidos que están constituidos por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y entonces constituye un puente, una conexión entre los elementos base y los aminoácidos, lo que hace, digamos, importante el uso de estos elementos para poder tener éxito en el manejo del dióxido de carbono, del gas de dióxido de carbono en el enraizamiento mediante el enjagüe de las semillas. Entonces, el empapado de las semillas en el agua plasmática, una vez que se han plantado en el suelo, están cambiando todo el entorno energético alrededor de la planta. Y esto tiene sus efectos que posteriormente se vuelven notorios después de que la planta germina y supera la etapa de estado de semilla, cuando ya se convierte en plántula verdadera e inicia su proceso de crecimiento, los cambios ya se vuelven notorios. Puesto que hay un incremento de la fuerza, de las fuerzas de energía, porque el plasma provoca esa funcionalidad, hace que estos campos de energía sean más fuertes y conllevan a cambios incluso en el ambiente local, porque entendemos que se establece una atmósfera energética y a partir de ahí el ambiente se vuelve un ambiente energetizado o plasmático eh, que hace posible que las plantas sean capaces de absorber tal cual fuese un nutriente la energía y provocar su rápido crecimiento. En el caso, lógicamente, de Australia, como tiene las 4 estaciones en Australia del Sur, en la costa oeste, las condiciones climatológicas son extremas y hay mucho menos equilibrio en relación a la disfuncionalidad del clima debido a que no es un clima tan equilibrado como tenemos acá en algunos países de América. Entonces, debido al calor excesivo, siempre hay problemas con los hongos, los mohos, porque hay mucha humedad y condiciones de poca luz. Se debe entender que la presencia de la irradiación solar contribuye a frenar el aparecimiento de los hongos y del moho que normalmente siempre están floreciendo en zonas húmedas y oscuras.
Y entonces, cuando el plasma se ha adicionado los campos de fuerza magnéticos y gravitacionales a través del remojo a las semillas, las plantas tienen menos requerimientos de agua y hay un ahorro tanto en el agua como en las labores de regadío. Quiere decir que en cierta forma no solamente es el ahorro de agua, sino también el ahorro de las jornadas de trabajo en cuanto a la planificación del riego. Y las plantas mejoran en su intensidad de color, en sus aromas. También hay que entender, por ejemplo, en el caso de los vegetales, que una vez que una planta ha sido cortada, la planta lo que nos entrega es su vida útil en cuanto a mantener la energía la cual tuvo cuando estuvo en el momento de la cosecha. Quiere decir que poco a poco esa energía se va perdiendo hasta que finalmente la planta ya entra en un proceso de desgaste y putrefacción. Entonces, cuando la planta ha tenido oportunidad de guardar en su proceso, en su memoria, mayor energía, el periodo del cual la planta puede estar en percha o incluso en un refrigerador, pues se prolonga. Y quiere decir entonces que conserva más energía la que puede entregar a las personas que reciben esta alimentación. Por lo tanto, hay un menor desperdicio de alimentos cuando las plantas han sido tratadas con el procedimiento de lavar las semillas con el agua plasmática. Porque es lo importante entender que lo que se crea a través del agregado del agua de plasma, que es un agua energética, es una nueva condición, tanto internamente como en el entorno de la planta. Y esa condición energética hace que pueda la planta crecer sana y evidentemente, como habíamos alguna vez expresado, la planta también puede expresar, sentirse, siente pues que no es maltratada, incluso porque no hay necesidad del aporte de químicos que son de carácter contaminante. Los insectos siempre están en torno a las plantas débiles, porque su campo energético no se manifiesta a través de su, digamos, aura, que es un campo electromagnético que es visible para los insectos. Y igual sucede con los patógenos que generalmente no invaden las plantas que energéticamente están sanas. Porque una vez que la planta irradia energía, tiene, por ejemplo, una actividad bacteriostática. Y por lo tanto, los factores adversos y los vectores que causan enfermedades en las plantas, una vez que las plantas están en este entorno energético de carga magnética y gravitacional o plasmática, entonces están completamente protegidas de los factores adversos y de los ataques de los patógenos. Ahora vamos a hablar de lo que es la semilla originaria. Hay que entender que el ser humano ha ido dando su aporte en cuanto a la selección de los cultivos y así las plantas han ido evolucionando. Lógicamente, aparte de la evolución natural propia de la planta en sí mismo, han sido el trabajo del ser humano el que ha ido creando estas condiciones.
Las plantas también están sujetas a condiciones adversas como el mismo clima extremo, y aquellas que no han sido capaces de superar estas difíciles condiciones, incluso finalmente han corrido con el hecho de que algunas especies han terminado por desaparecer debido a las condiciones excesivas que afectan completamente la naturaleza. Entonces, las plantas tratan también, como toda especie que busca persistir, adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Y estas condiciones son, en definitiva, condiciones de energía. Y estas tienen sus efectos frente a los diferentes campos de energía que son permanentes y constantes, seamos o no conscientes de esta situación. Y entonces, cada vez que un campo de fuerza se agrega a la planta, esta va adquiriendo un nuevo programa. Un nuevo programa que es una suerte de información que se va agregando a las semillas. Y por lo tanto, esas semillas también van evolucionando y terminan finalmente transformándose. Cuando nosotros agregamos, por ejemplo, químicos, las semillas también reaccionan porque están recibiendo un nuevo paquete de información, y siempre esa información agregada por el aporte de los químicos, lógicamente va a estar influenciada por el hecho de que la planta trata de adaptarse o de defenderse de un ambiente químico contaminante y tóxico, y por lo tanto muchas plantas pierden la capacidad de poder producir frutos finalmente que conserven las características ideales, por ejemplo, como el sabor, la dulzura, eh, el color, el aroma, y estas capas de información van a incidir sobre la calidad del producto. Entonces, es muy notorio que en los países donde hay mayor agricultura industrializada, las frutas no tienen el sabor como acá se dan en el trópico, que son de sabores y aromas muy fuertes. Entonces, cuando el ser humano interviene, también él añade más cambios. No siempre esos cambios son negativos. En algunas ocasiones también pueden ser cambios verdaderamente positivos, excepto cuando se adoptan cambios en la genética que finalmente demuestran ser completamente negativos y que son causantes de desarrollo de tumores cancerígenos. Entonces, lo que inicialmente se usaba como para aprovechar como alimento ciertos tipos de hierbas, las semillas con el tiempo fueron evolucionando, porque lo que se trató de principalizar es el uso de la semilla como fuente de nutrición. Y entonces, de esa manera se fue paulatinamente escogiendo el tipo de planta y sembrando siempre las mejores semillas, y cada vez había un mayor aporte, un mayor desarrollo, un mayor crecimiento, un mayor tamaño de la semilla, incluso buscando que sea homogénea para que nos pueda servir, por ejemplo, para fabricar cierto tipo de harinas que nos permitan convertir en alimento. Y entonces estas plantas que se produjeron siempre escogidas, seleccionadas, se fueron cultivando cada vez más, y nos lleva a lo que hoy conocemos como el trigo. Pero inicialmente prácticamente era apenas un pasto.
un pasto natural, posiblemente con unas semillas muy pequeñas. La intervención del ser humano fue la que logró, digamos, de manera paulatina ir seleccionando lo que la naturaleza, por condiciones propias de energía de un lugar, en ciertas áreas, por ejemplo, las semillas engrosaban mucho más. Y esas fueron escogidas y se fueron sembrando una y otra vez hasta que finalmente se logró un tamaño homogéneo completamente aceptable para poder, lógicamente, terminar constituyendo un alimento procesable como el trigo. Entonces, a lo largo del tiempo se fueron dando cambios en el entorno. Debemos entender el entorno como una expresión de campos de energía. Y así de este modo hemos agregado más información y la semilla original ha adquirido una nueva información. Esa nueva información, como vemos, no siempre ha sido perjudicial y en otras ocasiones sí ha sido perjudicial cuando no hemos usado elementos naturales en el proceso de desarrollo del cultivo. Hoy día estamos afectando tanto la naturaleza que cuando utilizamos semillas genéticamente modificadas, no siempre podemos cuidar al 100%, a pesar de que el agricultor en su huerto no utilice ninguna semilla modificada genéticamente, corre el riesgo de que por polinización cruzada, sea por el viento o sea por la intervención de los insectos polinizadores como las abejas, van a cruzarse con semillas que no han sido genéticamente modificadas y finalmente van a dañar las semillas manejadas naturalmente. Por lo tanto, el manejo de semillas genéticamente modificadas constituye un riesgo, así el agricultor no las use de manera directa. Y estas especies cruzadas pueden crear un cierto tipo de plantas que tienen capacidad de resistir insectos, pesticidas. Pero sin embargo, no es un proceso natural y de este modo no es así como ocurre en la naturaleza. Por lo tanto, finalmente el efecto es negativo para la salud humana. Hasta este punto, algunas preguntas, aportes, diálogo. Continuamos. Continuemos. Entonces, cuando nosotros tomamos una semilla original, tenemos que ver que a través del tiempo se van agregando más capas. Estas capas de energía son evidentemente como una nueva información, un nuevo programa. Hay que entender que energía e información es similar a los campos magnéticos y gravitacionales. Y también son campos de giro, campos de torsión, y llegan a constituir un programa, de tal suerte que ese es el proceso evolutivo. Conforme más y más energía vamos agregando, energía magnética y gravitacional, es como a través del tiempo entonces se llega a un desarrollo tal que, como en el ejemplo del trigo, ha quedado claro que es un proceso de mayor aporte de energía, el cual finalmente eh, nos muestra las semillas tal cual en el momento actual las tenemos.
Y entonces, entendiendo que tenemos los distintos elementos que constituyen el campo de fuerza magnético y gravitacional, igualmente el agua también aportará con diferentes capas y a través del tiempo se van agregando estas nuevas condiciones aportadas por los campos de energía. Y a través de la aplicación del agua de plasma líquido, del lavado de los GANs de dióxido de carbono. Por lo tanto, al remojar las semillas en el plasma líquido, se pueden eliminar ciertas capas que no sean deseables hasta que se alcance un punto de equilibrio. Hasta que llega un punto de equilibrio energético donde ya no se eliminan más capas de energía, ya que una de las leyes propias de la energía plasmática es que siempre los campos de energía buscan el equilibrio y en ese rol de interacción, en esa función, toman y reciben energía hasta alcanzar ese punto de equilibrio. Y por lo que al remojar las semillas en el plasma líquido de dióxido de carbono y de óxido de cobre, nosotros podemos eliminar las capas magnéticas y gravitacionales hasta establecer un nuevo balance. En ese punto, en ese balance alcanzado, entonces no se eliminan más capas magnéticas y gravitacionales. Entonces, de ahí llegamos a un punto en que tenemos la capacidad de restaurar las semillas al estado original. Esto es importante, sobre todo cuando se está trabajando con semillas genéticamente modificadas, como el ejemplo que se dio en el África, cuando mediante el enjague de semillas con el agua de GANS, se logró que la semilla genéticamente modificada vuelva a su estado original, porque el campo de energía magnético y gravitacional fue capaz de tomar y sacar de la semilla la información que le había sido aportada por la modificación genética. Entonces, cumple la función de eliminar esas capas que no son adecuadas para el desarrollo natural de la semilla. Por lo tanto, nosotros podemos mejorar nuestras semillas para que finalmente crezcan sanas, tengan un mayor rendimiento productivo, sean más nutricionales y que crezcan en diferentes condiciones de ambiente, entre las que pueden estar factores adversos como el clima, las heladas, incluso la presencia de vectores que afectan a la planta. Y entonces, de ese modo, la agricultura evolucionaría de tal manera que podríamos llegar al cultivo completamente sano sin requerimiento de químicos. Hay que entender qué es lo que se desea eliminar en los organismos genéticamente modificados, ya que las semillas han tenido un proceso de selección por parte de los agricultores. Como he dicho, no siempre la intervención ha sido positiva. De algún modo, el equilibrio que provoca por la presencia de los GANs o del agua, del lavado de los GANs, que es el plasma líquido, en la semilla, es capaz de revertir la información negativa
un manejo inconsciente de las semillas como parte fundamental del proceso reproductivo y productivo de los cultivos. Entonces, para producir alimentos suficientes, bastaría, digamos, que los campos de energía puedan provocar ese crecimiento exitoso de las plantas y, por lo tanto, pequeños espacios como los huertos urbanos podrían convertirse en verdaderos planteles productivos una vez que se aplique la energía plasmática, pero adicionalmente, como se está creando un ambiente, digamos una atmósfera de protección energética o una suerte de domo de protección, entonces la protección va más allá del sitio donde se han aplicado los GANs, los elementos GANs, el agua plasmática, y esa protección de entorno, según nos había dicho Yanni, entiendo que se desplaza hasta 1 kilómetro a la redonda, algo que hace tan formidable la aplicación de esta tecnología que los vecinos se veían completamente beneficiados y algunos empezaban a pensar que debido a su comportamiento religioso su producción ha mejorado, pero en realidad era debido a que el aporte de energía no solamente se limitaba al área de cultivo de Yani, sino que estaba beneficiando a todo el entorno, incluidas las propiedades vecinas. Entonces, esta es una tecnología que en el mejor de los casos puede desarrollarse hasta en el garage de una casa. Evidentemente requiere de estudio, atención, mucho orden, digamos, mucho método para que se pueda producir los GANs básicos y se puedan hacer combinaciones. Entonces, como es una nueva tecnología, hay que experimentar también y no tener miedo de hacerlo. Entonces, el agricultor debe volverse hábil en hacer pruebas, en tener sus medios para poder probar qué es lo que pasa remojando en distintos tipos de GANs, también con diferentes periodos de tiempo para observar los resultados. Evidentemente tiene que llevar registros, porque si no, no tendría ningún sentido la experimentación. Si pierde el registro o si no hay registro, entonces simplemente entraría en una observación insuficiente que no le permitiría sacar conclusiones de qué es lo que pasó aplicando un periodo de tiempo o qué es lo que pasó aplicando un tipo específico de GANs. Y entonces estos registros tienen que ser registrados en cuanto a crecimiento y según compartimos conocimientos, los resultados serían muy buenos para que puedan ser compartidos también en estos grupos, así como hoy estamos compartiendo este conocimiento. ¿Algunas sugerencias, aportaciones, preguntas? Bueno, yo tomé este curso con la intención de ir mejorando mis habilidades agrícolas con la utilización de los GANs. Ya tengo un pequeño huerto, unas 150 plantas tal vez, entre mostazas, apios, plantain, tomate, algunos cilantros, por ahí.
El día de mañana tengo programado hacer mi remojo de semillas de rábano y semillas de tomate. Tengo ahí 20 sobrecitos de diferentes semillas que conseguí, que son de origen orgánico. Y voy a empezar a hacer mis ensayos. Quiero comentarles que dentro de mis ensayos hice la prueba de la recomendación de este fertilizante, llamémosle así, o foliar que recomendó o que mencionó, mejor dicho, Yanni, del nanoplantas, que se hace con soda cáustica y desechos de las plantas. Yo lo hice con los desechos de la cocina y que son desechos de verduras y frutas, y de algunas plantas que recolecté acá en donde estoy. Y ya lo apliqué y muy bueno, o sea, 3 días después uno puede ver los resultados en la planta. Mayor vigor, mejor color, y estoy aplicando la dosis que él decía. No estoy usando toda la cantidad, pero hice mi regla de 3 para ingeniármela, porque la recomendación de él fue que de ese líquido se usara 1 litro por 100 litros de agua. Entonces yo uso el equivalente y es una micra lo que se aplica por ejemplo, yo tengo una bomba de mochila, o una mochila de aspersión, como le llaman algunos, de 16 litros. Entonces, he hecho la parte que corresponde en ml a los 16 litros de agua. Y créanme que hoy las estaba regando junto antes del curso. Dije, debí de haber hecho un videito para en algún momento presentarlo. Porque hay resultados. Yo estoy usando el plasma líquido de CO2 para regar mis plantas, y el domingo tuve el placer de ver, dicen que hay que estar atento a que las aves y los animales van a estar llegando a donde se esté aplicando esta tecnología. Tengo unas matas de mostaza, y las coles son muy perseguidas por la mariposa, que les deposita unos huevitos que se convierten en gusano, que luego se comen las coles. Pero le está echando el plasma líquido de CO2. Yo no sabía qué pasaba con los gusanos. El domingo me di cuenta que aquí hay una especie de estos animalitos, estas aves que se comen las garrapatas del ganado, que son pequeñitos. Algunos les llaman tordos, o otro no me acuerdo qué nombre le tienen, pero ellos comen insectos. El domingo vinieron como unos 20 de ellos a meterse ahí donde están mis mostazas, y pasaron comiendo insectos en ellas como unos 20 minutos quizás. O sea, el tipo de control sigue siendo natural, porque la aplicación del CO2 lo permite. No es como cuando uno aplica un extracto de ajo, un extracto de chile, algo de jabón, que igual ya no son apetecibles para la fauna, sino que en cambio las atrae para que vengan y se alimenten y a la vez sanen el ambiente. Ese sería mi aporte, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahí Tulia tiene levantada la mano, adelante. Sí, adelante Tulia. Sí, ¿aló? ¿Me oye? ¿Se oye? ¿Aló? Sí, adelante. Hola. Bueno, hice un vivero, hice un almácigo de café en octubre del año pasado. Eso es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, son más o menos 5 meses en germinar las plantas. Yo para esa época no,
no hice el proceso de lavado de la semilla. Entonces, la pregunta es, cuando no se hace el proceso de lavado de la semilla, si tenemos algún procedimiento para las plantas que ya están germinadas sin haberles hecho el proceso de las semillas. En este momento acabé de hacer el trasplante de 700 plantas ya embolsadas y les he hecho 2 aplicaciones de agua plasmática de CO2 y pues hasta el momento no veo, le apliqué a un grupo y a otro grupo no le apliqué para hacer comparación y no he visto mayor diferencia entre las que les apliqué y no les apliqué. Pero la pregunta concreta es si hay algún procedimiento para ayudar a las plantas que no se les hizo el proceso a las semillas del CO2. ¿Aló? Sí, mi ¿Aló? intuición es de que, sí, me escucha. Mi intuición Ajá. es de que debería usar ampliamente toda la tecnología de energía. Es decir, no únicamente los GANs, sino, por ejemplo, si conoce o investiga cómo hacer los infinitos, usar, por ejemplo, dependiendo de qué tiene, si tiene algún, algún arbusto frutícola, podría usar los anillos con GANs. Es decir, crear ese ambiente de energía que es el que buscan las plantas. Y así, por ejemplo, si los infinitos están colgados en un área que supera la altura de la planta, las plantas van a ir creciendo buscando esa energía. Ok, ¿está respondida tu pregunta, Tulia? Sí, tengo en mi meta hacer los infinitos para colocárselos encima al vivero, ya donde están las plántulas ya trasplantadas y pues ahí queda muy fácil colocarlos porque tiene techo. O sea, se le hizo una especie de invernadero con polisombra. Entonces ahí me queda fácil colocar los infinitos y pues no, la vez pasada me regalaron 15 días, les apliqué un rocío de agua plasmática de CO2. Entonces sería eso, hacerles rociarlas con agua plasmática de CO2 cada 15 días y colocar los infinitos. Sí, o sea, la idea es como entrar al entendimiento y práctica de todo lo que significa energía. Por ejemplo, hay un factor que no se ha considerado mucho, la geometría influye también enormemente en la profusión de los campos de energía. Por lo tanto, los maceteros o los lugares donde están organizados los cultivos, siempre en el mejor de los casos deberían tener la forma hexagonal. Quiere decir que las cavidades geométricamente ordenadas de manera
uniforme y repetitiva y más o menos constante son fuentes de generación de energía. Por eso los panales de miel de abeja emiten un campo de energía de tal suerte que las abejas se orientan por esos campos de energía. Una vez que el ser humano ha contaminado con ondas de energía artificial, evidentemente las abejas se pierden, se extravían porque esas ondas para ellas son visibles y se confunden con las ondas de sus propios colmenares. Y la manera en cómo incrementar la energía de los colmenares es igualmente utilizando dispositivos de energía que pueden ser dispositivos plasmáticos o geométricos o también de orgonita que permitan potenciar la energía de la colmena para que las abejas puedan no extraviarse en el campo. Lo mismo sucede pues con las formas geométricas que deberían tener. Por decir algo, si un silo de guardado de granos, en el caso de guardar maíz o arroz, tendría forma hexagonal, ahí nunca entraría gorgojo, porque simplemente la forma hexagonal por sí sola ya es un campo de energía. Mientras no se considere las formas de energía expresadas en la geometría, incluso en la numerología, lógicamente se está como apartándose de las leyes naturales de la energía. Ok. Gracias, Jorge. Adelante, Esteban. Tiene levantada la mano y después sigue Jorge Escobar. Bueno, hola. Les quiero comentar que a la hora de hacer experimentos con plantas, que uno lo puede llegar a hacer en los huertos de la casa, puede remojar las semillas o agregarle plasma líquido de CO2 a las plantas para tratar de ver la diferencia entre una planta y otra planta. Es complicado. ¿Por qué? Porque el campo del plasma se extiende muy largo, muy lejos. Si yo quiero hacer un experimento en mi casa, por ejemplo, pongo en el caso mío porque yo lo pasé. Si yo quiero hacer un experimento con el plasma y con las plantas, resulta que agrego plasma a una maceta. Perdón, me salió un archivo acá. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, Perdón, pensé que se había cortado. Bueno, si yo quiero hacer un experimento, una prueba, y utilizo una maceta con determinadas características, que le agrego plasma, que le agrego botellas con GANS y demás, y hago lo mismo con otra que está a 10 metros, que es el ancho de mi terreno, más que eso no tengo, resulta que el campo de una va a influenciar en el campo de la otra, porque están muy cerca. Por eso es que a veces uno, cuando utiliza el plasma en las plantas, piensa que no hay diferencias. Lo que uno tendría que llegar a hacer es probarlo, probar, digamos, en toda una plantación y después, primero probar en una plantación sin plasma. Tomar nota de la temperatura, las lluvias, el riego, la velocidad de crecimiento y demás. Una vez que uno hace la cosecha, dejar pasar un tiempo, volver a plantarlo y ahí ponerle plasma y llevar más o menos las mismas anotaciones. Es difícil a veces verlo, ¿no? Pero en cuanto a una experiencia que hubo acá en Buenos Aires con una ingeniera agrónoma que había dado una charla hace mucho, había dado un taller de plasma un día lunes, ella comentaba eso, comentaba de que cuando aplicaba el plasma, notó de que había cambios incluso en los campos que estaban alrededor, o sea, se extendía kilómetros. Y al principio no entendía, hasta que se dio cuenta ella, por su experiencia, de que el campo de energía se había extendido y había abarcado los campos que estaban alrededor. La forma a veces de probar es tomar un grupo de semillas. Yo tengo unas semillas acá en mi casa, a muchos kilómetros otro tiene otras semillas, plantarlo al mismo tiempo. Yo acá le aplico el plasma o el otro le aplica el plasma y vamos viendo la diferencia, ¿no? Tratándose de campos de energía,
es complicado a veces verlo porque los campos de energía de todo lo que hay a mi alrededor va a estar influyendo también en esa plantación. Tendría que ser dos lugares más o menos iguales a muchos kilómetros de distancia para poderlo ver. Esto lo comento porque he escuchado de otras personas que han hecho por ahí, que han aplicado el plasma a las semillas o a las plantas y a veces no ven las diferencias. Y por ahí, desde un punto de vista experimental, ¿no? Hay que hacer un trabajo por ahí más científico, digamos, en el sentido de buscar anular todos los elementos que pueden llegar a influenciar en ese experimento para que sea lo más puro posible. Y con el plasma, en las pruebas que yo he hecho, y en las pruebas que hizo, que no sé si John se acuerda el nombre, de una ingeniera agrónoma, que no me acuerdo ahora, que era de acá de Buenos Aires, de zona norte de Buenos Aires, ¿no? Y habíamos llegado a esa conclusión, que el campo de plasma se extiende tanto, y además hay que tener en cuenta la intención de uno. Uno lo tiene en su mente presente, incluso a nivel inconsciente, y puede llegar a extender ese plasma y abarcar otro tipo de elementos a su alrededor. Entonces, por ahí hay que buscar la manera de trabajar con un grupo de plantas y con otro a kilómetros, en el caso de que quieran probar la diferencia, porque si no es difícil verla. Inclusive a veces se aplica el plasma en una planta, ¿no? Uno lo riega con plasma y resulta de que ese campo va a quedar impregnado en la maceta, en la tierra, en la madera del huerto que uno puede llegar a utilizar. Entonces, cuando uno planta de nuevo, aunque no aplique directamente ese plasma, ese campo va a estar un poco presente. Después, con el tiempo, por ahí puede llegar a ir disminuyéndose el efecto, ¿no? Pero si uno lo hace inmediatamente, está presente. Lo comento para los que quieran probar y ver las diferencias. Es complicado si uno está en el lugar. Debería hacer la diferencia a muchos kilómetros de distancia, ¿no? En el caso del campo de esta agricultura, de esta ingeniera agrónoma, perdón, ella había dicho de que observó cambios, yo no me acuerdo si era a 10 kilómetros de distancia o me parece que más, pero había visto de que era difícil de probar en un solo campo. Tuvo que alejarse un montón para poder ver las diferencias, ¿no? Se los dejo nada más como comentario para los que les guste investigar con esto. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Adelante, Jorge Escobar. Hola, buenas noches con todos. Una consulta, Jorge. El tema este de los infinitos que hay que hacerlo, ¿se lo debe poner en cada uno de las plantas o se puede poner uno sobre varias para varias plantas? Sí, no se necesitaría uno por planta. Es decir, igual cubren áreas, ¿no? Entonces, más o menos hay que hacerse de un criterio. Ir probando y el concepto es de que, bueno, que parece ya estar claro que lo que estamos creando es una condición energética. Y esa condición energética no necesariamente implica saturación, pero sí digamos, una energía que se complete, que más o menos se cree una suerte de domo o de atmósfera energética en el lugar. Pero normalmente, si no se trata, por ejemplo, de árboles frutales, no habría necesidad de poner uno por planta. Pero en el caso, por ejemplo, de frutales, ahí sí tocaría ponerle uno sobre cada planta. Bueno, sería ideal en función de que, lógicamente, las frutas tienen como mayor campo magnético y, por lo tanto, si existe un aporte de estos infinitos, entre otras cosas energéticas, es probable que
haya mayor productividad y también la calidad del producto va a ser mucho más notorio. Los mismos productos van a estar con una mayor carga energética, mayor sabor, aroma, tamaño, incluso tiempo de cosecha. Van a estar en condición de ser cosechados días antes en comparación con un cultivo que no tiene campos de energía. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna recomendación para los ratones en la huerta y en la hortaliza. Bueno, ¿le puedo contestar a Diana? Sí, cómo no. Bien. Una de las cosas que nos había enseñado Gianni, que tiene que ver con la permacultura, es que los ratones, que podríamos tomar como una plaga, ¿no? Ellos vienen a equilibrar la energía del lugar. Nosotros normalmente plantamos todo un tipo de planta en un campo o en un huerto. Y en la naturaleza no se da que crezca solamente un tipo de vegetación en un lugar. Suelen estar alternadas, puede haber mayor cantidad de una planta, pero siempre hay otro tipo de vegetación colocada ahí en el medio, ¿no? Y en caso de que haya una sola, la naturaleza sabe por qué. Cuando nosotros plantamos solo un tipo de vegetación, estamos produciendo una modificación en el campo de energía de la madre tierra. Y entonces, la misma naturaleza, en su sabiduría, busca equilibrar eso que nosotros hicimos. Entonces, ahí aparecen las plagas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Sí, termino la idea. Termino la idea. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Existen plantas que equilibran ese huerto. Si uno hace un recorrido por Google, hay plantas que en su misma naturaleza, digamos que repelen determinado tipo de plagas, ¿no? Repelen hasta ratones, inclusive algunas. Uno puede llegar a buscar de esas plantas, colocarlas. Ahora, también se puede hacer GANs de ese tipo de plantas. Y entonces uno va a tener el campo de energía de esa planta que repele potenciado, como para alejar a esos ratones. Otra cosa que se puede llegar a hacer es conseguir un repelente de plagas. No recomiendo usarlo porque es un químico, pero sí se puede llegar a obtener el GANS de ese repelente. Cuando yo lo obtengo a ese GANS, basta con un recipiente chiquitito, con ese plasma, digamos, con esa característica de ese repelente, y lo puedo colocar en distintos lugares cerca de donde yo quiero alejar a esos ratones o a ese tipo de plagas, y voy a tener el mismo efecto que el químico. Nada más que no va a producir daños a esa plaga, ¿no? Sí, te escucho, Adriana. Sí, muy buenas ideas. Es una huerta y una hortaliza tipo permacultura. Pero tengo ese problema de los ratones que salen por todos lados. Pero ya me diste varias ideas. Sí, muchas gracias. Bueno, y lo otro, que no sé si está Ricardo por ahí presente, pero lo otro que vos podés hacer, hay una técnica también de un sistema de meditación en donde vos le hablás a los ratones. Hay una técnica que es así. Vos te vas a dormir a la noche y antes de dormir te decís a vos misma, me voy a despertar en el mejor momento para hablar con los ratones. Cuando vos te despertás a la noche, te sentás en la cama, imaginás que estás en el huerto, imaginás que ves a los ratones y les hablas y les explicás que vos necesitas ese huerto y que ellos están interfiriendo con lo que vos estás buscando de tu vegetación y que
pueden buscar otro lugar para ir que también van a poder sobrevivir, encontrar alimento y bueno, tiene que ser una charla mutuamente beneficiosa para los dos y después te vas a dormir, ¿no? Y eso funciona. Hay gente que lo ha usado, nunca lo escuché con ratones, pero hay gente que ha usado la técnica con hormigas y dice que las hormigas se le han ido. Será cuestión de pensarlo, ¿no? Y ahí Adriana habla de que la menta aleja a los ratones. No, New Sebas, que dice que la menta aleja a los ratones. Bueno, hay plantas que alejan las plagas. Será cuestión de buscarlas y de ponerlas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Esteban. Adelante, Maggie. Sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, yo le quería dar una idea a Adriana porque lo que yo he encontrado buenísimo es la copa 2, porque como les platiqué el otro día, acá hay campo abierto, hay arañas, hay cucarachas, hay ratones, hay todo, y lo que a mí me sorprendió mucho fue la copa 2, que la sprayé y se fueron, todos se fueron. Gracias. ¿Pero qué sprayaste, Maggie? ¿El agua? Yo estallé alrededor de mis plantas, en mi cocina, mis paredes, todo alrededor de la puerta de la entrada de la casa para que no se metiera nada. Y revisé donde quiera si había agujeros de ratones, lo que sea, y ahí todo eso sprayé. En tiempo de calor casi viene mucha araña y entonces yo sprayo los techos de mi casa, de aquí de mi apartamento y las entradas de la puerta. Y eso es fantástico, fantástico. Gracias. Sí, yo igual aplico el plasma líquido de la copa 1 en toda la casa y mantengo, llamémosle, controlado lo que son arañas y cucarachas. No, cuando llegué a esta casa, porque recién llegué, había mucha telaraña, mucha cucaracha, mucho insecto. Y era parte de lo que no me gustaba en la casa, pero cuando ya vine, ya traía la copa 1. Y un día se me ocurrió ponerla bueno, y apenas produzco 1 litro y lo puse con 15 litros más de agua y lo apliqué. Y empecé a ver que funcionaba. Entonces, más o menos como cada 8 días le doy una vueltecita a la casa con eso y ahí está nítido. Me imagino que la copa 2, que es un poco más física, digamos, ha de poder trabajar con cosas más grandes como los ratones, con mucha facilidad. Bueno, les tiro otro tips para las plagas. Ustedes hacen una nanocobertura, pero junto con la soda cáustica, en vez de poner solamente soda, ponen un poquito del repelente que quieren usar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción en donde parte de las características de ese repelente se van a adherir a la nanocobertura. Vamos a suponer que hacen una nano en un cobre, en un círculo de cobre. Y después ese círculo de cobre va a tener, hacen todo el proceso de nanocobertura, siempre agregando un poquito de repelente a la soda cáustica. Ahora, ese círculo de cobre de por sí va a producir un campo con las características de ese repelente. Pero hay una forma de mejorarlo. Ustedes eso lo van a poner en un molinete. Cuando le da el viento, eso va a ser como una especie de reactor, que también pueden hacer un reactor movido por el viento que tenga el plasma líquido adentro del repelente que quieran usar. Pero en el caso del cobre, va a estar girando en ese molinete y va a estar también expandiendo ese campo con esa característica para repeler a las plagas. Esto sería experimental, ¿no es cierto? O sea que hay que tener cuidado, uno tiene que observar qué pasa con los animales que uno quiere y con las personas, a ver si uno termina repeliendo también a la gente. La verdad que no sé, pero bueno, es cuestión de probar. Yo he probado con GANs para
he hecho GANs de algunos repelentes para babosas y demás, y noté cambios, no logré apartar completamente la plaga, pero sí una reducción bárbara, ¿no? Y hubo plantas que directamente ni las tocaron. Pero bueno, ¿Qué le todo esto pusiste es al cuestión de probar. babosa? ¿Cómo? ¿Qué le pusiste al de las babosas? Ah, tendría que tener el nombre. ¿Cómo se llamaba? Algo, creo que se llamaba babosil, algo así. Son como unos gránulos que se ponen, es como un veneno para las babosas, pero mi intención no era matar a las babosas, pobrecitas, ¿no? Entonces lo que hice fue utilizarlo como un repelente. Lo mezclé con la soda cáustica, usé el proceso de GAMS de remedio y después usé ese plasma para poner en frasquitos. Ni siquiera lo usé a ese plasma para rociar las plantas, porque me da idea de que el pobre bicho lo termine matando. Pero sí logré que hubo plantas que no les agarró la babosa, ¿no? No probé mucho con eso, porque creo más que nada, como dijo el compañero que puso menta para alejar a los ratones, creo más que nada en eso, creo más que nada en buscar las plantas que repelen determinado tipo de plagas, ¿no? Que en realidad no son plagas, son animales, son insectos que vienen a alimentarse, quieren vivir, quieren sobrevivir, y también, teniendo en cuenta el concepto de energía, vienen para equilibrar las energías del medio ambiente. Pero bueno, uno puede poner las plantas que rechazan un poquito a esos insectos, esas plagas, y con eso debería bastar, ¿no? Pero llegado el caso, pueden usar estos elementos que les comenté, del plasma líquido o del cobre nano recubierto, incluso el cobre nano girando en una especie de molinete, ¿no? Eso tendría que expandir el campo, pero observen a las personas, a ver qué es lo que pasa, y a los animales, a las mascotas, para no traer un perjuicio alrededor. Y le voy a comentar, y ya con esto dejo, hubo una persona que hizo una prueba en, saben que no me acuerdo en qué lugar era, en qué país era, esto fue hace muchísimos años que me lo dijeron cuando se empezaba a probar con los reactores dinámicos, en donde esta persona probó en un reactor dinámico GANs de cannabis, o sea, GANs de marihuana, ¿no? Y dijo que notó que la gente se empezó a comportar rara a varios cientos de metros, incluso a kilómetros. Entonces le dio idea, dice, no estaría haciendo yo esto, y lo apagó. La gente andaría feliz por ahí. Pero bueno, no era la intención de él hacer eso, sino que lo que él quería era ver qué pasaba. Lo hizo como un experimento, pero no obtuvo los resultados que quería. Igual habría que estudiar cómo hizo el GAMS, qué reactor usó, a qué velocidad lo hizo girar. Hay cosas para probarlo, ¿no? Porque yo he hecho GAMS de cannabis para usarlo en parches y en brazaletes y he tenido buenos resultados. No ha sido perjudicial. Pero bueno, con respecto a espantar plagas, si usan un reactor dinámico con el GANS de ese elemento que usaron, nada más observen a su alrededor de que no sea perjudicial para otras especies, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias por los aportes. Si no hay más, podríamos cerrar ya. Ok, Jorge, me parece bien. Esperen un poquito, le largo uno más. Disculpen, perdón. Prueben esto. ¿Vieron que a veces uno tiene un jardín o un huerto, un montón de plantas crecieron y otra no se desarrolló tanto? Bueno, esto he visto un video, lo voy a buscar, no sé si me lo mandaron por WhatsApp, por Facebook, lo vi hace mucho tiempo atrás. Un grupo de mujeres tiene un jardín, en ese jardín un montón de plantas crecen, están las flores abiertas, hermosas, muy lindo el jardín. Y hay una que no abrió la flor, está el capullo cerrado, no sé si lo vieron en este video. Está el capullo cerrado y la flor no abre. Entonces, ¿qué hacen ellas? Hacen un círculo alrededor de la planta, de ese capullo, y empiezan a cantarle una canción hermosa, una canción de amor, dirigida a la madre tierra y demás. Y después empiezan a llorar las mujeres, porque el capullo, delante de ellas y en tiempo real, se empieza a abrir.
una belleza. Yo lo vi y lloré. Me encantó, me encantó. Después lo voy a buscar a ver si se los puedo mostrar, que no sé dónde lo vi. En algún lugar lo tendré. ¿Qué quiero decir con esto? Ellas sienten, ellas también tienen emociones. Entonces, cuando vemos determinado tipo de alteración en la vegetación, procedamos a poner las manos encima, a cantar. Saben que las plantas reaccionan a la música clásica, cántenle, dedíquenle una oración, dedíquenle palabras lindas, hermosas. Hay muchos experimentos de esos hechos y funciona. Y le digo, en esta época se potencia más. Lo que vi yo, nunca había visto un capullo abrirse de esa manera porque le están cantando, que algunas mujeres se ponen a llorar, ¿no? Yo lo recuerdo y me emociono. Si lo encuentro el video se los muestro, pero es algo también para trabajar con lo que estamos haciendo con el plasma, ¿no? Bueno, y ahí ya listo, dejo, gracias. Yo también lo vi. Es muy ¿Lo bonito. viste? Sí, muy es bonito, muy muy bonito. lindo, sí, sí. Son unas mujeres las que cantan alrededor de ella. Hermoso, un hermoso video. Hace como 4 años. Sí, buen video, ¿eh? Hace como 4 sí, años, muy bueno, ¿eh? En esa época, hace 4 años, en esa época hacía ese efecto, pero en esta época, con todo el cambio de conciencia que hay, y sabiendo que estamos al borde de un salto cuántico y todo ese tipo de cosas, el resultado tiene que ser mucho más fuerte. Totalmente cierto. Ok, bueno, muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, adelante, Jorge. Muchas gracias nuevamente a todos por la paciencia. En realidad, la tecnología de energía, quiera o no, implica un cambio en la conciencia, porque energía está muy vinculado con la cuestión de espiritualidad. Y de algún modo hay que entender que energías también son entidades y se requiere congeniar porque tienen identidad y propósito. Entonces ellas pueden obedecer a nuestros deseos siempre y cuando nuestros deseos sean sanos, conscientes y en pro de la naturaleza. Por lo tanto, ahí tiene un juego de factor muy importante en la intencionalidad humana a través de la expresión de nuestras emociones, que es el modo en cómo nuestro espíritu se manifiesta y influye absolutamente sobre todo. Hemos visto los experimentos con el agua y todos los seres vivos estamos compuestos de un alto porcentaje de agua y por lo tanto podemos lograr que la molécula del agua se reestructure a través de la intencionalidad y permita una mayor movilidad de electrones y por lo tanto un mejor metabolismo para los seres vivos, incluidos los seres humanos, los animales, las plantas y todo el entorno, incluso de aquellos seres que aparentemente son inanimados, pero que también tienen energía y por lo tanto, como todas las cosas, pues tienen un alma. Agradeciéndoles nuevamente a todos, espero que el próximo martes nos podamos reunir y ojalá Yani nos pueda acompañar. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, muy bueno. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, muy lindas Gracias, buenas gracias. noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Ha estado fenómeno. Muchas gracias a todos.